Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Esperamos que nos pueda acompañar a través de sus comentarios en nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Hoy hablamos en consulta sobre el inicio de la vida sexual y cómo hablar de sexo a nuestros hijos e hijas. Ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor Bismar Somarriba. Él es ginecobstetra, de igual forma nuestra psicóloga clínica, la doctora Nicole Tijerino Mendoza. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos. Si bien es cierto, doctores, no hay una edad en específico, o quizás dirán algunos, cada quien tiene derecho a decidir en qué momento inicia su vida sexual. Pero desde el punto de vista biológico, queremos empezar con usted, doctor Somarriba. Desde el punto de vista biológico, ¿a qué edad ya se puede iniciar esa vida sexual? ¿Y cuándo hablar de ello? Claro, desde el punto de vista biológico, nosotros estamos hablando de que tiene que tener ya la paciente la niña o el niño también, porque prácticamente las mamás a los 18, 19 años todavía miran a su hijo como un niño, pero prácticamente ya están terminando la adolescencia. Tiene que ser, cuando termine la adolescencia, tenga una madurez sexual adecuada y además mental, psicológica, para poder tener relaciones sexuales. Promedio habla de 21 años, pero yo siempre tengo que incidir en que al tener relaciones sexuales tenemos que ser responsables de evaluar qué es lo que puede ocurrir después de una relación sexual si no es protegida. Tenemos las infecciones de transmisión sexual y tenemos lo que son los embarazos en adolescentes o embarazos no deseados, no planificados. Pues al final tendríamos que evaluar y decir, si tiene 21 años y no tiene ni profesión, ni tiene dónde vivir, entonces y salís embarazado, pues un problema para la familia. Entonces, generalmente a los 21, pero yo siempre soy del concepto que una vez que te prepares científicamente, que seas una persona que vas a dar a la sociedad un porvenir y que tu hijo también va a tener buenas condiciones. Y ahí entra en juego la parte de conversar con el adolescente, con los niños, y ahí nuestra psicóloga también, bienvenida doctora, nos apoya en ese sentido, porque como padres quizá tenemos una diversidad de pensamiento y también hemos sido formados de diferentes formas. Así es. Bienvenida, doctora. Buenos días, Odili, buenos días, doctor. Siempre es un gusto compartir con usted este espacio tan importante para los padres de familia. Desde el punto de vista de la psicología, el poder conversar y más que hablar, informar a los hijos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes sobre este tema. Siempre explicamos que cuando el niño comienza a hacer las primeras preguntas, no importa la edad, porque hay niños de 3 años que comienzan a preguntar, mamá, ¿y cómo estuve yo ahí en tu panza? ¿Y cómo nací? ¿Y por qué papá tiene esto? ¿Y por qué yo no lo tengo? En el caso que sea una niña. Entonces, cuando los niños nos comienzan a preguntar todas esas cosas, es oportuno explicarle qué es lo que está pasando, por qué papá y por qué mamá están juntos, por qué ellos se besan, por qué, por ejemplo, los niños te preguntan, ¿por qué mamá y por qué papá se besan? ¿Por qué papá te agarra de la mano y cuando se va de la casa te da un besito? Entonces, esos son momentos muy oportunos para explicarle a nuestros niños que papá y mamá se aman, que papá y mamá se quieren, pero que son cosas de adulto, que a su edad este tipo de cosas no se hacen. Ahora bien, hay niños que son un poquito más precoces que otros. Quizás no te van a preguntar, pero la edad de los 3 años en psicología es súper importantísimo. Hay una característica que se le llama la edad del preguntón. Entonces ellos te comienzan a hacer esas preguntas y el por qué, y ese por qué jamás termina. Y vos le vas explicando y ellos continúan, ¿y por qué mamá? ¿Y por qué papá? Entonces esa edad tenemos que aprovecharla. Los 5 años también es súper importantísimo, los 6 años, porque los niños te están captando absolutamente todo. Claro, tenemos que prepararnos en cuanto a nuestros miedos, nuestros temores, porque si tenemos temores, mitos y prejuicios alrededor de la sexualidad, obviamente que eso es lo que nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces, siempre les explico, no deje pregunta sin respuesta. No importa, sencillo, no vamos a buscar términos técnicos para hablar con nuestros hijos. Explicarle, mamá y papá se aman y de ese amor nacieron ustedes. Hasta ahí nomás. Si el niño sigue preguntando, podemos ir un poquito más, adentrándonos a sus preguntas, pero no necesitamos entrar en tantos detalles. Ahora, cuando hablamos de ese niño que se dice a veces incluso de los 4 años, 5 años,
empieza a descubrir su sexualidad. Entonces hace algún tipo de acciones y actitudes, nosotros como padres, y eso es algo natural en los menores, doctor, quizás usted nos indica a la hora que está descubriendo que tiene sensaciones y etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer? Eso es algo natural en el ser humano y doctora también, ¿cómo guiar a nuestros hijos en ese lapso? Fíjate que yo pienso que es natural de repente que puedan tener algunas situaciones, por ejemplo, el niño que en la mañana puede en su pene erecto, Sí. y de eso le tenemos que explicar que es una forma de, porque a veces de irle primero mandarlo a orinar, porque sabe que la vejiga llena va a producir la erección del pene, Sí. y explicarle, ocurre este fenómeno que se puede dar por la mañana. Y de repente, yo pienso que también, Odelita, a veces no podemos, si él nos hace preguntas, bien, pero no Correcto. podemos despertarle más allá de lo que se podemos contestar, porque Sí. a veces puede tergiversar. Sin embargo, es mejor que nosotros le expliquemos a que le explique otro. Sin embargo, también yo me voy a ir en la parte ginecológica, porque la niña a partir de los 6, 7 u 8 años, ya comienza a presentar algunas características sexuales femeninas secundarias. Ya comienza a salir vello púbico, ya Correcto. comienza a ver el botón mamario crecer. Entonces eso va a permitir que la niña comience a hacerse preguntas. Es ahí donde la mamá, generalmente, ¿verdad? Y si el papá puede también, sería interesante para que mire que no hay ninguna diferencia en conocer y saber, y explicarle a la niña que después que aparezca todo eso, comenzar a hablar de lo que es la menstruación. Porque cuando ya aparece a los 6, 8, 7 años, estas características, a los 2 años va a aparecer obligadamente la menstruación. Ustedes han visto que las niñas ya están menstruando 9 años y medio. Sí. Entonces estamos hablando que esta niña desde los 7 años y medio experimentó cambios que se le fue a la mamá y al papá. Entonces si comenzamos en esta etapa a explicarle esta situación y que mañana va a ocurrir, ya vamos preparándole para la menstruación, que se sepa que puede haber un embarazo cuando haya menstruación y hay inicio de vida sexual activa. Entonces ahí es donde tenemos de explicarles bien claro de la situación que puede ocurrir. Sí. Doctora. Por eso es muy importante que desde antes de esos 5, de esos 6 años, cuando nosotros estamos bañando a nuestros niños, cuando estamos bañando a nuestras niñas, explicarle, porque educación sexual y sexualidad no solamente son relaciones sexuales, es hablarle de las partes de su cuerpo con su nombre, y no es la cosita, no es el chunchito, no es la palomita, no es etcétera. Sí. Entonces, eso es educación sexual, eso es hablar de sexualidad con nuestros Correcto. hijos. Es más, hablar de la parte biologicista, pero también con un enfoque de derecho. ¿Y qué significa ese enfoque de derecho? Autocuido. Nadie le debe de tocar su cuerpo. Eso es educación sexual. No solamente decirle, no tenga relaciones sexuales, mire, están las infecciones, excelente, todo eso lo tenemos que decir, pero le tenemos que entrenar a nuestros niños desde edades tempranas que su cuerpecito es sagrado, y que si hay algún niño, por ejemplo, en la escuela que le dice, vámonos a la hora del recreo, levántate tu falda o subite tu falda o bajate el pantalón, eso no debe de ser, porque su cuerpo nadie se lo debe de tocar, y eso es educación sexual. Correcto, mi doctora. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Hola, muy buenos días. Me transmite mucha paz cuando escucho a la doctora hablar. ¿Cómo hablarle de sexualidad a los niños con la condición de autismo funcional? Muy buenos días. Saludos desde Bonanza. Tengo un niño de 10 años y me pregunta cómo se hacen los bebés y cómo nacen. Muy buenos días, mi hijo tiene 14 años, él es muy tímido, dice que no quiere novia y no sé cómo expresar sus sentimientos, no sabe cómo expresar sus sentimientos. Es bien penoso cuando hablamos de sexualidad o de sexo. Nos dicen ahí, tenemos esos 3 consejos, doctora. ¿Cómo hablar de sexualidad a un niño con autismo funcional? Mire que esa pregunta me encanta, porque en estos días he estado abordando Así muchísimo este tema sobre el autismo. Recordemos que los niños autistas, dependiendo del nivel, ¿verdad? Tenemos 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que es el autismo que comúnmente le llamamos el autismo clásico. Sí. Si estamos hablando del nivel 2, es el autismo de alto funcionamiento, o lo que comúnmente también hemos conocido como el síndrome de Asperger. Entonces,
con este tipo de niños si nosotros podemos sentarnos e irle explicando un poquito más a fondo de lo que es la sexualidad. Si estamos hablando del autismo nivel 2 y nivel 3, pues se nos puede hacer un poquito más complejo. No nos dice qué nivel de autismo tiene. No, solo dice autismo funcional. Ah, entonces es el nivel 1. Entonces, sí, si me dice autismo funcional, sí, es el mismo síndrome de sí, Asperger. Entonces, ahí nosotros podemos explicarle cómo se hacen los bebés. Yo lo decía hace unos minutos, papá y mamá se aman, se quieren, se agarran de la mano, se abrazan, se dan cariños, caricias, besitos, pero eso es de adulto. Entonces, de ese amor tan lindo entre papá y mamá, naciste vos y te esperamos con mucho anhelo, con mucho amor. Entonces, y así sucesivamente. Claro, los niños autistas nos pueden entender todo de manera bien literal. Entonces, por eso debemos de tener cuidado con los términos que nosotros vamos a utilizar. Pero no hay mucha diferencia si estamos hablando de un niño que no tiene esta condición al niño autista funcional. Correcto. Sin embargo, también es muy importante hacer la mención de que cuando ya tenemos un niño con autismo, es muy importante porque en este caso de la ayuda con psicología, porque hemos visto que muchos papás, cuando ya o sea, primeramente negativo con el diagnóstico, no quieren nada, que si ya le decís algunas características o se te van del consultorio o ya no quieren saber nada. Entonces, si ellos saben que tienen ese problema, con ayuda de la psicología, la doctora sabe perfectamente que juntos pueden dirigirse hacia esa información, porque igual necesita una mención especial. Ahora, yo quiero aclarar también que cuando hablemos de la sexualidad, porque a veces no es solo hablar de pene o de vagina. Recuerden que también hay que evaluar algunas enfermedades que se pueden detectar y enseñarle a la niña, por ejemplo, virus del papiloma que te causa cáncer cervicuterino y que tenés que usar a la hora de relación sexual, comenzar a hablar del uso de preservativo, porque tenemos que meter eso, porque si no la niña se va a tener relaciones sexuales, porque realmente como papá, vos como mamá, usted como mamá, no vamos a nosotros a influir en la vida sexual de tu hijo. Si bien es cierto, lo podemos orientar, pero no sabemos en qué momento lo va a hacer. Entonces hay que hablarle y decirle, mira, el riesgo de prevención, el riesgo de infección de transmisión sexual y cómo prevenirlo. 1, 2, el embarazo. Y tercero, el examen de mamas, que se les olvida. Recuerden que nosotros comenzamos a orientar a la niña desde los 7 años, 8 años, están viendo el crecimiento de su seno y hablarle del cáncer de mama y el autoexamen. Eso es en la niña. ¿Y en los niños? En los niños igualmente, también hablarle del cáncer, digamos, de testículo, que al final el hombre se tiene que palpar sus testículos. Sí. Recuerden que si una masa en testículo, el riesgo es grande, cáncer, mientras no demostremos lo contrario. Sí. Entonces hay tanta información igualmente al hombre, pues enseñarle, como decía ella, no permitas que te vayan a bajar el pantalón o alguna manoseo que se puede dar de un adulto, orientarles información. Exacto, doctor. Y además de eso, ser padre en la etapa de la adolescencia también. Entonces, que implica un alto sentido de responsabilidad si vas a tener relaciones sexuales. Por ejemplo, a los 14 años, entonces un niño que se hace papá a los 14 años, que se convierte en padre, ¿qué pasa con él? Entonces, no solamente es la niña, también es el niño, sus estudios. La señora que nos decía que tiene un hijo de 14 años y que le preocupa porque no tiene novia, eso, ¿es también un requisito que a tal edad el varoncito deba o no tener novia? Porque incluso a veces escuchamos, lo primero que le preguntan, ¿ya tenés novia? O sea, ¿te gusta alguien? A un pequeñito, o sea, eso también se tiene que ir mejorando. Obviamente que sí, Odilí, porque no es una regla que a los 14 años y el varón obligatoriamente, como tiene 14, tiene 15, tiene 16, entonces debe de tener novia. Y si no la tiene, entonces su sexualidad está en tela de duda. Entonces no es así, dejemos que los niños crezcan y tomen las riendas de su vida de la mejor manera posible. Puede ser tímido todavía se da un niño, ¿no? Es que es lo más normal. Es normal. Sí, es normal. No esperemos que a los 14 años, como el otro ya tiene novia, entonces, porque el mío no tiene, qué raro, vos, le estoy viendo algo raro a este chavalo, porque aquellos sí tienen y él no. Entonces no es correcto hacer esas comparaciones. La sexualidad va a variar en cada individuo y en cada individuo se le va a despertar la sexualidad. Hoy hay niñas, no sé si han visto, niñas ya mujeres de 30 años que dicen, yo no quiero hijos. Y antes de mamá, papá, nuestros abuelos, que a los 18 ya tenías que tener hijos y que ya eras ama de casa. Y no solo uno, ya varias. Porque entonces, ahora, la mujer de 30 años dice, no quiero hijos ahorita. Y hay mujeres 40 años y todavía dicen, no, todavía espero.
Entonces ya está cambiando todo esto y nosotros también tenemos que meternos en este tren de y información. además dice, no quiero hijos, pero tampoco quiero estar en una relación en pareja. Quiero estar sola, quiero profesionalizarme, quiero seguir avanzando. Y eso se debe de respetar. Cada quien vive su sexualidad de una manera distinta. Correcto. Recordemos que somos seres únicos. Buenos días, dice otra persona, tengo un niño de 12 años, ayer encontré una carta diciendo a una niña cuánto la ama, pero le dije que no era su edad, que está muy pequeño, pero he visto a la niña que tiene 14 años y no sé qué hacer. Dios les bendiga a todo el personal del canal, a todos. Gracias por sus bendiciones. ¿Qué puede hacer esta señora? Es que eso es muy normal, Odili. Recordemos que existen manifestaciones de la sexualidad en la etapa de la adolescencia. Y esto que ella está compartiendo con nosotros es una de esas manifestaciones. ¿Y cómo se llama? El enamoramiento. Creo que a la señora le preocupa porque la muchachita tiene 14 y su hijo 12, ¿verdad? También por ahí va por la edad. Por la edad. Desde ahora está viendo la edad. Sí. Está empezando. Así es, correcto. Entonces, esa manifestación del enamoramiento es muy normal en la etapa de la adolescencia. Incluso a mí me llegan a las consultas. A veces me dicen, doctora, yo ya no creo en el amor, pero ¿por qué? Tal vez es una chica de 12, de 14 años, pero ¿por qué? Ay, es que mi novio, mire, se fue con mi mejor amiga y yo me siento tan dolida y eso me ha afectado tanto. Entonces, ¿se imagina cómo captan los adolescentes la sexualidad en esta etapa? Es bien bonita, pero a la vez es bien compleja. Hay que llevarlos de la mano. De una manera afectiva, saludable, más que decirle, mira, chavala, ¿y vos qué crees? Vos andás, y utilizan unos términos a veces inapropiados, Sí, que no los quiero decir en este momento. A veces decía la edad de la locura, ¿verdad? Eso es bien suave. Bueno, esa es la palabra, la locura es lo más sano, ¿verdad? Lo que puedes decir. Correcto. Dice otra persona que mal esas personas que piensan que los niños deben tener novia, no piensan en que eso interfiere mucho en los estudios, en su vida emocional, los afecta mucho más que un beneficio. Muy buenos días a todos. Doctores, ahora, ¿qué podemos recomendarle a los padres de familia, pero sobre todo también a esos adolescentes que nos están sintonizando en este momento, porque sabemos que unos están en clase por la tarde, pero otros que pueden también compartirle a sus amigos y amigas? ¿Cuál es la edad recomendada para iniciar esa vida sexual? Ay, yo como papá, yo tengo tres hijas mujeres y yo siempre les he dicho que primero se profesionalicen. Yo no puedo decirle de 21 años, tal vez arriba de 21 años, yo lo único que tengo que decirle, usted adolescente, usted mamá, usted papá, si miraste, hubieron dos puntos de vista. Uno que el niño era tímido y el otro que el niño de 12 años anda enamorando de dos niñas más de 12 años. Entonces, son formas de manifestación de cada adolescente. Van a haber adolescentes que a los 12 años ya andan buscando sexualidad, ya andan buscando tener sexo, tanto hombres como mujeres. Entonces, va a variar. Entonces, yo lo único que les invito es al papá y a la mamá, estar juntos con ellos, ir creciendo de la mano, igualmente explicarle la sexualidad y decirle, en este momento, hija, no es tu momento, en este momento primero educate, primero profesionalizate, porque al final, Odile y doctora Nicole, el futuro depende de ellos, de nosotros, que estos niños salgan adelante, porque igual, imagínate una niña de 15 años que me ha llegado a la consulta, y me imagino también a la doctora, ya embarazada. Y su órgano reproductivo todavía no está desarrollado. Inmaduro, no desarrollado. Esta cipota se va a someter a un parto, donde el parto se puede... Ya hoy la OPS dice que alto riesgo de embarazo es menor de 15 años, cuando 15 años lo teníamos nosotros como alto riesgo. Entonces, y si comenzamos a ver las estadísticas, va a llegar un momento dado que va a decir 12 años es normal un embarazo. Entonces te digo, no, tenemos que nosotros educarle y decirle al niño, primero prepárate, primero profesionalizate y luego, si estás jalando, está bien, pues mira cómo hacer, orientarle y decirle, bien, yo no voy a decirte si van a tener relaciones sexuales, pero sí hay que protegerse, porque no va a ser tu pareja cuidado de toda la vida. Correcto. Cuidado va a ser un momentáneo y después va a ocurrir algún acontecimiento que los va a amarrar y los va a nosotros que a veces hay padres que dicen que lo haga en la casa a cambio que vaya a hacerlo en otros lugares. Yo le doy permiso porque a mí no me dieron permiso. O sea, hay tantas cosas y hablábamos al inicio, por eso diferentes tipos de expresiones y de opiniones en cuanto a ser mamá o papá.
Entonces, ¿eso debería ser así? No, 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 para nada. Por eso estos espacios son altamente educativos, muy formativos, para que los papás, las mamás, escuchemos y nos sigamos educando alrededor de estos temas. Sí. No es correcto. En la etapa de la adolescencia, no, hay que decírselo así categóricamente al adolescente. No es la edad para que usted tenga relaciones sexuales. La etapa de la adolescencia es para estudiar, para seguir avanzando, para que usted disfrute su edad, que juegue, que brinque, que haga lo que a usted le gusta, pero en el buen sentido de la palabra. Ay, es que como a mí me gusta tener novio, entonces me voy a ir a la esquina a abrazar. No, no es eso. Sí, dígame. Doctora, me dice alguien por acá. Muy buenos días. Les pregunto, doctora, ¿por qué mi hija se masturba? No nos dice qué edad tiene la niña. Es que la masturbación también es muy natural y muy normal. Recuerde que acabamos de decir manifestaciones de la sexualidad en la etapa de la adolescencia, el enamoramiento, la masturbación, los sueños húmedos, las poluciones nocturnas. Entonces, todas esas cosas y las mismas relaciones sexuales. Obviamente que hay que hacerle un paréntesis a los hijos. Relaciones sexuales en la adolescencia, nunca. Masturbación, muy normal, pero eso se hace en su intimidad, no se hace en la cocina, no se hace en la sala, no se hace en el porche, es muy normal. Es como que están descubriendo su sexualidad. Es parte del descubrimiento sexual, exactamente. Okay. Es más, lo encontramos en niños pequeñitos. A mí me llegan a las consultas quizás con niñas de 3 años, Odilí, y que me dicen las mamás, fíjese que la encontré en el sofá. Okay. La encontré en el sofá frotando sus genitales. Y llegan asustadas porque dicen, está muy chiquita. ¿Ok? Sí. Entonces yo tengo que buscar también otras cosas, ¿verdad? Porque a veces se pueden relacionar a algunos casos a abusos sexuales. No todo, ojo a eso, pero debo de ser responsable. Como padres también no se cuidan a la hora de tener su intimidad. Sí, es que tenemos que ser responsables. Si está viendo algún adulto, si hubo algún tipo de abuso, si es una niña muy precoz, entonces es revisar bien el caso. Correcto. Muy buenos días. A mi nieto le permitieron tener novia a los 12 años. Él recibe mucho castigo porque... por parte de los padres y de un día a otro le prohibieron la novia. Me parece a mí que esa forma no fue la correcta porque le afecta. Muy buenos días, saludos y bendiciones para los doctores. Gracias también por el saludo. Yo tengo 2 sobrinas, una de 8 y otra de 10, como que ellas están en la etapa de la curiosidad, por lo que yo le he encontrado besándose entre ellas y yo les he dicho que eso es malo, que no se debe hacer porque Dios mandó hombre y mujer a la tierra, pero aún así ellas son unas niñas y que por eso no se hace, no escuchan el consejo. Concuerdo con el doctor hasta que tengan una formación académica, por eso mismo que el doctor diga que una niña de 12 a 13 años es grave, dice por acá. Ok. Bueno, lo único que nosotros como parte de en el crecimiento y desarrollo y de la adolescencia, nosotros tenemos que siempre incidir en que tienen que primero educar y luego nosotros como parte en ginecología enseñarnos y acuerparnos de una especialidad que es de nosotros junto, que es la pediatría. Sí. El pediatra tiene mucha influencia en la mamá y en el papá en esa etapa de 12 años porque lleva a pediatría. Entonces ahí es donde tiene que incidir, hablarle de la sexualidad con la finalidad de educar y al papá con la finalidad también porque a veces están todos los tabúes que son inmensos. Estos que hablamos ahorita son tonteros, son una parte. Sí. Entonces hay información que hay que dar, pero yo siento, como dice la doctora Nicole, sexo en adolescente, no. Primero educar, prepararse, enseñarle de la vida, de qué vas a estudiar, qué es lo que querés estudiar, para que nosotros al final también sentamos, nosotros dichosos de decir, bueno, educamos a buen hijo, pero de repente el padre se vuelve frustrado, pienso yo, ¿verdad? Que tu bebé, tu hijo, salgan embarazados, porque al final, aunque sea varón o mujer y tengan un bebé, igual va a frustrar y va a dañar el futuro de ellos mismos. Con relación al mensaje de las 2 niñas que las encontraron besándose y la mamá le dijo, eso es malo, Dios hizo hombre y mujer. Más que decirle malo, pregúntele, ¿por qué tú lo estás haciendo? ¿Qué sientes? ¿Por qué estás descubriendo esa parte? ¿Dónde lo viste? ¿Te lo dijo la niña? ¿Te lo dijo un compañero? Es investigar, no es un interrogatorio, pero hay que saber de dónde salió esa necesidad de estarse besando entre niñas. Ah, sí, es que ella me dijo, de pronto a mí eso me dicen en las consultas, es que ella me dijo, me agarró de la mano y me dijo, hagamos lo que hizo mi mamá y mi papá en la noche. Por eso es muy importante, padre de familia, que su intimidad
esté a sola, que no tengan a los niños ahí en medio. Duermen hasta con los niños a veces y eso es contraproducente. Correcto, y ver qué están viendo en internet. Todo. Recuerden, porque a veces pueden estar viendo en internet pornografía y otras cosas más que de repente yo no voy a decir, porque también de eso se trata el despertar de la sexualidad, para ir viendo esa situación y ver qué es lo bueno y qué es malo, pero también tenemos que vigilarlos porque no a esta edad no debe de haber abrir esa página. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Odilí, perdón, ese tema que tocó ahorita el doctor es fundamental, el tema de la pornografía. Me he encontrado niños que a los 8 años ya están con el tema de la pornografía, llegan a la etapa adulta con serios problemas en las relaciones de pareja. Bueno, siempre todo va directamente hacia nosotros, los padres de familia, tutores, los que estamos ahí pendientes de los menores. Hay que tener mucha responsabilidad. Incluso los mismos maestros en el colegio informan a nosotros los padres, pero nosotros no lo tomemos a mal. Siempre tratemos con los especialistas, con las personas que nos van a ir guiando, porque no nacemos aprendidos, si bien es cierto, a ser padres, pero sí tenemos estas personas que nos pueden colaborar en este sentido. Vámonos de inmediato a una breve pausa. Gracias, doctores, por habernos acompañado. Gracias. Ahí vemos su número de teléfonos en pantalla. Ya regresamos después de la pausa.